Cordial saludo a todos y a todas. En esta oportunidad les presentamos la actividad número 5 de Pedagogías Críticas y Decoloniales, llamada Youtuber Crítico, perteneciente a la Maestría en Educación, modalidad virtual de la Corporación Universitaria Iberoamericana. La actividad tiene como título Los desafíos del pensamiento crítico en la educación en los niños, niñas y adolescentes del siglo XXI, elaborado por los maestrantes Anadeli Becerra Úsuga, Gina Paola Pinto Vanegas y Karen Joana Guerrero Ortegón. Desde la antigüedad, el pensamiento crítico fue manifestado por algunos pensadores sobresalientes como Sócrates, Aristóteles y Platón. Sócrates se le consideró el pionero del uso del pensamiento crítico por dos motivos. El primero, desafió las ideas y el pensamiento de los hombres de su propia época. Y el segundo fue porque creó un método de raciocinio y análisis en el cual lo llamó mayéutica ironía, que consistía en hacer preguntas que requerían una respuesta racional. En la Edad Media, en la Edad Media y en la época del Renacimiento, Santo Tomás de Aquino decidió desarrollar una serie de ideas acerca de la teoría del pensamiento en la Suma Teológica y en otros criterios de la técnica usada. En este consistía en anunciar dos variantes, considerar y responder sistemáticamente todas las críticas y sus propias ideas. Antes de empezar a escribir de esta manera, se anticipaba que las inquietudes del lector le daban respuesta. Este enfoque de pensamiento crítico fue el que representó un avance importante en la época moderna. Los que mantuvieron la construcción del pensamiento de la época moderna fueron los siguientes autores: Thomas More, Francis Bacon y Descartes. Estos autores desarrollan un método de pensamiento crítico basado en el principio de la duda sistemática. En la Edad Moderna, John Dewey escribió varios libros muy importantes, entre ellos Cómo pensamos y Búsqueda de certezas, en las cuales el siguiente es la ruta iniciada por Platón y Aristóteles. Este enfatizaba consecuencias del ser humano y consideraba que el pensamiento crítico tiene que ver en enfocar los problemas del mundo real. También se debe descartar que John Dewey afirma que el pensamiento crítico es sinónimo de la solución del problema y de la indagación y la reflexión. Por otra parte, cuando se refiere a la situación en Latinoamérica, lo relaciona con el desarrollo de la inteligencia y las posiciones frente a algunos planteamientos de los grandes teóricos del pensamiento crítico, a través del devenir de esta en América Latina, a explorar otros horizontes respecto a lo que consideráramos pensamiento crítico. Para Frame, la educación liberadora tiene el objetivo de desarrollar críticas a los que, a los que emprenden un reconocimiento en los problemas y en la experiencia del contexto en el ser humano en el cual se desenvuelve. El texto y los antecedentes de la pedagogía crítica buscan en primer lugar una crítica
a las estructuras sociales que afectan la vida escolar en los niños, niñas y adolescentes, particularmente en situaciones de relación en la cotidianidad escolar y la estructura del poder. En segundo lugar, su interés por el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y reflexivo, con el fin de transformar la sociedad. De esta manera se entiende que la pedagogía crítica resulta eminente, participativa. Además, podemos mencionar otros aspectos, cómo se transforma el sistema tradicional desde la propuesta de enseñanza que, que incentiva el cuestionamiento de lo que se estudia. La pedagogía crítica tiene como intención ser práctica, ética y política, que apropia a los individuos e interrogarse acerca de las prácticas sociales en las cuales participan, pertenecían a los demás métodos de enseñanza desde una postura analítica que transforma todos los valores y las prácticas educativas, apropiando a los cambios sociales desde los cuestionamientos de los procesos políticos y sociales, los exponen de la pedagogía crítica, a resaltar como Paulo Freire no fue un pensador frío, como lo llamaban, él dedicó, o más bien se dedicó a reunir principios desde la tranquilidad, desde su escritorio o de la actividad catedrática. Por el contrario, este creó una serie de elementos teóricos y metodológicos que cambian dialécticamente: acción, reflexión, teoría y práctica. Tanto como McLaren, en algunos de sus principios y fundamentos, se supone que las culturas preparan, legitiman algunas formas de vida. La política, la educación y la cultura no son neutrales, ni la política en su propia economía. Habla que la escuela tiene buenos trabajadores, productivos, patrióticos. En algunos de sus objetivos buscan habilitar a los desposeídos, eliminar la injusticia social insistente. Esta nos habla de escolarización y la educación nos habla de un mundo de control, donde todo el mundo se asocia y de alguna manera hace una transformación. Henry hizo en su obra ilustre un sinnúmero de tradiciones teóricas que se entienden desde Marx hasta Paulo Freire. Este autor es un principal defensor de la democracia. De la democracia radical, que se opone a las tendencias, entendió, a, de las tendencias neoliberalismo y el militarismo, el imperialismo y fundamentalismo religioso. También tenemos a Stephen Cummings, educador, sociólogo australiano, que participa en procesos de investigación, acción, en la cual realiza aspiraciones y en una teoría crítica ante la educación desde sus principios características, habla de una transformación social en pro de los demás débiles, permitiendo a los defensores de la comunidad en general identificar, limitarse a potenciar las capacidades con el fin de que éstas sean la base de una, de una propuesta de independencia en ellos, ya que vivimos rodeados en la era de la información. Para esto vamos a socializar algunos números de TICES para promover y el conocimiento en la crisis en la que se expone la actividad como tal. La curiosidad del conocimiento en quién da la información y cómo recibe, y quién la recibe en la escuela. En este caso, el número 1 sería enseñar sin generar desconfianza. Estos deben de consultar la información recibida por el maestro,
El siguiente es el generador de preguntas, funda- fundamental fundamentador de las mismas, el cómo y el para qué se utiliza. De estas formas se hace notorio la enseñanza como crítica argumentadora.